Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. ¿Les parece? ¿Arrancamos de una vez? Estamos arrancando nuestra serie de este libro de Isaías. Y vamos a orar mejor. Sí, es un libro que Dios nos va a hablar mucho. Y antes de decir cualquier cosa, vamos a orar. Papá, gracias te damos en esta hora porque eres bueno. Gracias porque nos permite estar juntos. Estamos reunidos con un solo propósito y escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor y por tu fidelidad para con nosotros. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia y permite que el día de hoy podamos tener nuestros corazones abiertos a escuchar tu voz y que tu palabra pueda producir ese efecto, ese cambio que necesitamos. Te damos muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en esta serie del libro de Isaías. La semana pasada solamente vimos un contexto histórico. Vimos, para los que no lo vieron, bueno, en nuestra página de YouTube, ahí lo pueden encontrar y lo pueden escuchar, pero vimos todo lo que tiene que ver con el ambiente histórico, cómo había reyes buenos, reyes malos, cómo hay reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, agradaron a Dios, pero había otros que hicieron lo peor. Lo más triste es que el pueblo estaba metido en una idolatría y que aunque muchas veces estaba el rey haciendo lo correcto, el pueblo vivía haciendo lo malo. Entonces, eso vimos la semana pasada. Pero quiero marcar algunos puntos claves antes de iniciar, porque no hemos iniciado más que con el primer versículo. Quiero que podamos ver unos puntos claves acerca de este libro de Isaías. El primero no es un libro cronológico. O sea, no es una historia que va narrada en un seguimiento. Porque si tratamos de verlo de esa manera nos vamos a confundir muchas veces. El libro me habla de muchas visiones, de profecías. Y tendremos que tomarlas como lo que son. ¿Son visiones o son profecías? Y tengo que aprender algo en base a la profecía. Porque la profecía tiene dos cumplimientos o algunas veces hasta tres. ¿Cómo es esto? Hay profecías que tienen un cumplimiento inmediato. O sea, las personas que reciben el mensaje van a ver en su momento lo que sucede. Lo que se profetizó lo van a ver. Y es un cumplimiento inmediato. Hay otras profecías que tienen un cumplimiento final o total. Y es cuando la profecía hace referencia a algo que va a suceder mucho más adelante. El ejemplo más claro es la venida de Cristo. Se ha profetizado, se ha dicho, y es algo que viene mucho más adelante. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Y hay otro cumplimiento que es intermedio, ¿sí? Que a veces es un cumplimiento parcial, que es una sombra de lo que va a suceder más adelante. O sea, se cumple, pero es una sombra de algo que también tiene un efecto en el futuro. No toda profecía tiene que ver con lo que viene o va a suceder en el futuro. Porque entonces la gente que no vio cumplida la profecía, para que pareciera que no tiene sentido. Sino creo que la profecía más bien es para aprender o saber qué es lo que tengo que hacer en el momento que se da la profecía. ¿Me explico? O sea, de nada me sirve yo escuchar la profecía y no cambiar. De nada me sirve escuchar la voz de Dios y que no pueda producir un cambio en mi vida, ¿sí? Y algo importante, lo que está escrito en este libro, en esta profecía, puede ser aplicable a nosotros, aunque no veamos completamente el cumplimiento de la misma. Creo que la mejor manera de aprender a leer este libro de Isaías, les dejé la tarea, es
que empezaran a leer el libro de Isaías? Levante la mano, ¿quién ya empezó a leer el libro de Isaías? Levante la mano, así me imaginé. Ok, entonces, ¿quieren que puedan entender mejor el libro de Isaías? Yo sé que tienen sus devocionales, yo sé que tienen tareas, sobre todo los matrimonios, ¿verdad? Leer proverbios, los de navegantes tienen otra tarea y trabajo, pero les invito a que en un tiempo, si no incluso en el audiolibro, ¿verdad? O la Biblia hablada, empiecen a escuchar el libro de Isaías para que pueda ser mucho más fácil el comprender o entender lo que Dios nos va a hablar. Pero creo que vamos a estar viendo el libro de Isaías como un devocional. ¿Cómo como un devocional? Vamos a ir leyendo y vamos a recibir lo que Dios nos quiera hablar y lo aplicamos. ¿Sí? Porque otra vez, son cosas que a veces ya sucedieron, son cosas que van a suceder, tienen cosas que ver con el futuro, con la venida de Cristo, pero en todo esto Dios, estoy seguro que quiere hablar a nuestras vidas. Así que, bueno, vamos al versículo 1, ya con estas pautas que pusimos, vamos a estar viendo qué es lo que Dios nos quiere hablar. Isaías capítulo 1, versículo 1, dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén. Esto es importante. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vimos que el pueblo de Israel estaba dividido en dos partes, en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte eran 10 ciudades, en el reino del sur son 2, y se le conoce al reino del norte también como Israel, y al reino del sur se le conoce como Judá, y la capital es Jerusalén. Entonces, cuando empezamos a leer, me dice que está dirigido al reino del sur, a Judá y a su capital, que es Jerusalén. ¿Sí? Versículo 2, que todo esto ya lo vimos la semana pasada. Versículo 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se burlaron contra mí. Vamos a ver que en este libro empieza como un juicio que Dios hace y llama de testigos al cielo y a la tierra. Porque dice ahí: oíd cielos y escucha tu tierra. Y va a empezar a hablar Jehová. Y esto es porque quizás puede ser un momento donde nadie quiere escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere hablar y nadie quiere escuchar. Y entonces pareciera que Dios pone a los cielos, a la tierra, como testigos de lo que Dios está hablando. Y va a ser un juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Este primer capítulo es un capítulo muy fuerte. Incluso yo le puse como título a esta enseñanza: basta ya. Ese es el título: basta ya. Porque simplemente como referencia, y ahorita lo vamos a ir viendo, del versículo 2 al versículo 9, del 2 al 9, Dios se va a presentar como un padre que va a reclamarle a su hijo, o va a presentar a su hijo como un hijo rebelde. Es un padre que va a presentar a su hijo como un hijo rebelde. Del 2 al 9. Del 10 al 20, versículo 10 al versículo 20, veremos un Dios que presenta a un pueblo envuelto en la idolatría. Un Dios que presenta a su pueblo envuelto en idolatría. Y del versículo 21 al 31, Dios se presenta como un esposo que presenta a su esposa como una esposa infiel. Otra vez, del 2 al 9, Dios se presenta como un padre con un hijo rebelde. Del 10 al 20,
Dios se presenta como un Dios que en su pueblo está metido en la idolatría, un pueblo idólatra. Y del 21 al 31, Dios se presenta como un esposo que está acusando a su esposa infiel. Recuerden que la esposa es la iglesia, ¿cierto? Entonces, interesante porque me dice: oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Habla Dios. No es algo que Isaías quiere escribir, que Isaías ve, sino es palabra de Dios. Y esto es importante porque es Dios el que va a hablar. Y mira lo que vamos a ir leyendo verso a verso, y cada vez va a ser más intenso y más fuerte. Dice, versículo 3: el buey conoce. No, perdón, versículo 2. Me iba a brincar, perdón. En el versículo 2 dice: habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esta es la primera parte. Es Dios mostrando a un pueblo como sus hijos. Un pueblo que dice ahí: yo los crié como hijos, yo los engrandecí, y en cambio ellos se rebelaron contra mí. Aprendamos algo. En este momento, en esta enseñanza, nosotros somos Israel. Nosotros somos su pueblo. Y vas a ver que es normal, porque ahora todos nosotros nos llamamos hijos de Dios. Todos somos sus hijos. Y dígame si no es cierto. ¿Quién es el que nos ha creado aparte? Pues es Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Nos ha engrandecido. Ha puesto su favor sobre nosotros. Ha puesto su cuidado. Ha puesto su amor. Ha puesto su fidelidad sobre cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Quién es tu proveedor? Dios. ¿Quién es tu cuidador? Dios. ¿Quién es nuestro pastor? Es Dios. Él ha sido de esta manera con nosotros. Sin embargo, Él dice: y ellos, mis hijos, se rebelaron contra mí. Y me habla de la condición en el pueblo está respondiendo para con Dios. Mira ahora sí, versículo 3. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Interesante, ¿no? Porque Dios está hablando de ese cuidado que tienen, de ese sustento. Y cómo el pueblo se ha rebelado en contra de él. Y compara a Israel con unos animales. Yo creo que veas la condición en la cual se encuentra el pueblo, que lo que Dios hace es comparar con los animales. Ahora, es Dios, no somos nosotros, no es Isaías. Dios dice: el buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Hoy lo pudiéramos aplicar que aún los animales son agradecidos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito que ustedes lo alimentan, lo cuidan? ¿Y qué pasa? Algo que tiene nuestro perrito es que tú llegas y te hace fiesta, ¿sí o no? Lo puedes dejar hasta sin comer, y cuando llegas, ¿cómo te hace? Te hace fiesta también. Y se pone contigo. A veces estás en una casa, hay varios integrantes, pero el perro es más fiel o más cercano ¿a quién? Al que le da de comer, ¿no es cierto? Al que le da de comer, al que juega con él, al que lo saca, al que lo baña, a mejor al que lo inyecta no, ¿verdad? Al que la vacuna dice no, pero todo lo demás sí. Y Dios hace una enseñanza en base a eso y dice: a ver, ellos son más agradecidos que mi pueblo. Qué fuerte, ¿no? Ahora, otra vez, yo quiero que veas que Dios está hablando de Israel, pero lo quiero que lo apliques a ti o a nosotros. Porque Dios está criando, Dios está agradeciendo, Dios está cuidando. Dios está diciendo que está preparando un lugar donde va a llevarnos, que reinaremos con Él.
El problema es que muchas veces la iglesia se ha rebelado contra Dios. Y no puede ser posible que un animalito sea más agradecido y sepa quién es su dueño y sepa quién lo alimenta y que sepa quién lo cuida y que se esté dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, hasta defendernos. Y que nosotros que pensamos no podamos reconocer quién es el que es nuestro Dios. Que no podamos reconocer quién es el que provee, nos cuida, el que nos mantiene con vida, el que ha tenido cuidado de nosotros. Y en cambio, nos hemos rebelado con Dios, hemos sido malagradecidos. A veces ni gracias le decimos a Dios, a veces ya hasta le exigimos: Dios, me lo tienes que dar. Le ordenamos a Dios. Interesante, porque a pesar de nuestro comportamiento, Dios permanece fiel. Sigamos leyendo versículo 4. Porque Dios empieza a decir la condición de su pueblo y no sé si sea la condición de nosotros el día de hoy. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Qué se entiende cargado de maldad? Como que es demasiado, ¿no? Está lleno de maldad, generación de malignos. Yo creo que veas cómo Dios está describiendo a su pueblo, a sus hijos, hijos depravados. O sea, no solamente han fallado, solamente han pecado, sino están llenos de maldad y son hijos depravados. Hablando de esa palabra depravación, me habla de la gravedad de lo que es el pecado. Y luego me dice tres cosas que hicieron ellos. Número uno, dejaron a Jehová. Número dos, provocaron a ira al Santo de Israel. Y número tres, se volvieron atrás. ¿Sí? Ahora, estas tres cosas son como una escalera descendente. Cuando el pueblo, cuando la gente empieza a cometer estas tres etapas, su vida viene a una ruina. Lo primero que vemos ahí es, número uno, dejaron a Jehová. Interesante, porque no es Dios los dejó. A pesar de su maldad, de su depravación, a pesar de su pecado, hubiéramos dicho: ah, claro, porque son malos, Dios los dejó. Pero Dios nunca los deja, sino que son ellos que dejan a Jehová. Y esto nos puede suceder a nosotros, porque muy probablemente nosotros durante la semana dejamos de leer la Biblia. O de repente dejamos de ir a la iglesia, de asistir a la iglesia. No se ve tan malo, ¿eh? Hasta ahí me va a decir: ¿a poco es pecado no ir a la iglesia? No es pecado. ¿A poco es pecado no leer la Biblia? Pues no. Pero llega un momento donde inconscientemente o conscientemente empiezas a alejarte. Dejas de leer la Biblia, de tener tu devocional, dejas de ir a la iglesia, dejas de servir a la iglesia. Y todo esto te lleva a dejar de tener una comunicación con Dios. Ahora, dándote cuenta hoy, a lo mejor esta semana lo hiciste sin ni cuenta te habías dado. Porque no había tiempo, por lo que quieras. Pero empieza a dejar mi comunión con Dios. Y probablemente no estás en pecado todavía. Probablemente no estás haciendo nada mal, pero estás dejando a Dios. Primer escalón descendente: dejar de buscar a Dios. La segunda en esta escalera es: provocaron a ira. ¿A quién? Al santo. Me pone la condición de Dios. Y algo importante: ¿al santo de quién? Y increíble cómo Dios, a pesar de que su pueblo está en pecado, Él sigue diciendo: soy tu Dios. ¿Sí? No los ha dejado. Y luego, ¿qué vemos? Que provocaron a ira.
Cuando tú dejas de tener una relación con Dios, el siguiente paso a seguir es pecar. Y cuando tú empiezas a pecar, provocas a ira al Santo de Israel. El problema es que a veces pecamos y nos seguimos llamando cristianos. Ahora, estoy hablando no como aquel que comete pecado, sino como aquel que practica el pecado, que es una gran diferencia. Estoy hablando como aquel que conoce de Dios y que toma una decisión porque lo ha dejado de buscar, a vivir una vida en pecado, y todavía te llamas hijo de Dios, todavía te llamas cristiano, porque empiezas a vivir como Dios no le agrada. Y te voy a decir algo: tenemos un Dios misericordioso, pero un Dios que aborrece el pecado y al pecador. Y cuando tú vives y practicas el pecado, estamos provocando a ira a Dios. ¿Qué más? Algunos lo ponen en una traducción, en otra traducción en la Biblia. Es como si escarneciéramos a Dios o nos burláramos de Dios. Y te digo, eso es muy común. Es muy común ver gente que aparenta y tiene una bandera de cristiano. Mira, soy un hijo de Dios, soy cristiano, y vive una vida de pecado. Y a lo mejor a nosotros nos engañas, pero a Dios no lo podemos engañar, y estás provocando a ira. No sé, es como decir: soy cristiano y estoy viviendo en fornicación. Y vienes a la iglesia, canta, levanta, a lo mejor hasta quieres servir y vives de esa manera. Es como jugar y decir: soy cristiano y vivo en adulterio. ¿Explico? Porque estoy hablando de dos tipos: jóvenes, adultos. Es como si soy cristiano y vivo en mentiras y vivo en engaños. Y todo esto, aunque no creas, bueno, si crees y si sabes, provoca a ira a Dios. Porque nuestra vida tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, y no hacer lo malo. Y tercer escalón: el primero, dejaron a Dios; el segundo, provocaron a ira al Santo de Israel; y el tercer nivel es: volvieron atrás. El último paso es volver a tu condición antigua en el pecado y decir: ya no puedo más. Yo voy a vivir a mi manera. Yo voy a vivir en mi pecado. Porque no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Estamos hablando de alguien que conoce a Dios, y a pesar de que conoce a Dios, decide vivir a su manera y vuelve atrás. Oye, ¿no vas a la iglesia? No, ya no. No, no, no. ¿Y por qué? No, no me preguntes. Pero he decidido ya no más. Y el pueblo estaba viviendo de esta manera. Lo que Dios está haciendo es llamar la atención al pueblo que vive de esta manera. Ahora, ahí me puede decir: pastor, pero aquí nos han enseñado que la salvación no se pierde. Bueno, nosotros creemos que la salvación no se pierde. El problema es que el volver atrás es una decisión voluntaria, propia, una decisión. Y otra cosa importante es que cuando tú actúas de esa manera, entras en las manos de Dios. Porque la Biblia me dice, Hebreos 12:6, Hebreos 12:6 me dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Levanten la mano los hijos de Dios. Ándele, ¿verdad? Ahora, ¿sabe lo que es caer en las manos de un Dios vivo? Digo que no sabemos, porque nunca nos ha caído la ira de Dios. Siempre hemos visto en nosotros la gracia y la misericordia de Dios. Y aunque hemos pasado por momentos difíciles, yo creo que eso no se compara a la ira de Dios. ¿Alguien se acuerda cómo los azotaban sus papás cuando se portaban mal?
Yo no. ¿A cuántos les dieron fuerte? No, no, no una nalgadilla, esa nalgadilla, no, hombre, esa no es nada. ¿A cuántos les aventaron el chanclazo? No, hombre, ese no es nada. No, ¿a cuántos les dieron bien? Levante la mano. Estamos viendo quienes no lo han recibido y creo que es tiempo que puedan recibir de parte de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Imagínate un azote de papá Dios. Porque me dice ahí, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Creo que sería bueno que tú revisaras en qué punto de la escalera estás. A lo mejor no. A lo mejor estás con Dios, excelente. Pero a lo mejor estás en este punto. A lo mejor estás en el escalón donde has dejado a Dios, has dejado tu relación. A lo mejor estás en el escalón donde estás pecando, viviendo una vida de pecado, provocando a ir a Dios. O a lo mejor estás en el último escalón donde has decidido alejarte, volver atrás y no seguir más adelante. Pero hoy Dios te está llamando a que aprendas a volver a caminar en su santidad y que puedas luchar contra tu carne, lucha contra tu pecado. A veces estamos tan enfocados en querer pelear contra el diablo que nos olvidamos pelear contra nosotros mismos, nuestra carne. Versículo 5. Dios les pregunta, le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? O sea, mira, Dios les dice, ¿por qué quieres que te castigue? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Me llama la atención que Dios te diga o nos diga el día de hoy, ¿quieres que te castigue? ¿Todavía quieres que trate contigo? Ahora, esto es es una pregunta que la respuesta es muy clara. Si tú le preguntas a tu hijo, ¿quieres que te pegue? ¿Qué te va a decir? No. Pero si tu hijo no cambia, se está ganando que le tengas que dar. Muchas veces Dios te está hablando, nos está hablando, te dice, cambia, vives en pecado, estás en pecado y quieres que te castigue. Y hay gente que llega a decir, sí, prefiero tu castigo, pero yo quiero seguir viviendo como yo estoy. Cuidado, cuidado. Porque quizás, les decía la semana pasada, hay un punto en el que Dios tiene donde ya no hay vuelta atrás. Donde Dios te habla y te llama arrepentimiento. Donde Dios te llama y te llama arrepentimiento. Donde Dios te exhorta y te llama arrepentimiento. Pero llega un punto donde cuando ya no escuchas, Dios dice, te dejo. Lo vimos en Romanos capítulo 1. Cuando Dios los entregó a sus pasiones desordenadas. ¿Esa es tu pasión? ¿Eso es lo que quieres? Te dejo y no más. No podemos jugar con Dios y decir, mañana me arrepiento, y mañana me arrepiento, y mañana me arrepiento. Es hoy. Y Dios está hablando de esa manera. Y incluso llega a decir, toda tu cabeza está enferma, todo tu corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. En su hijo, en su pueblo, no hay nada, no hay cosa sana. Todo está mal. Todo está enfermo, todo está doliente, sino herida, hinchazón, una podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pueblo sabe que está en pecado y al pueblo le gusta vivir en pecado. Llega un momento donde Dios le dice, estás todo mal, enfermo. Lo más triste es que no quiere el pueblo cambiar porque les gusta su estilo de vida. ¿Sí? ¿Todavía estás podrido y así quieres vivir? Y tristemente he escuchado cuando gente me dice, sí, pero estás en pecado, ¿no te das cuenta? Sí. Y luego, así quiero vivir. Quiero que te des cuenta a quién le están hablando. Yo quiero que te des cuenta a quién le vas a responder. Porque no es responderle a tus padres, no es responderle a tu pareja, no es responderle a tu pastor, es responderle a Dios.
Y hoy Dios te está preguntando, ¿así quieres vivir? Versículos 7 y 8. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Es Dios diciéndole a su pueblo, lo estás perdiendo todo y a pesar de así no quieres cambiar. Es como aquel que quiere dejar a su familia, como aquel que quiere dejar a Dios y que su vida cada vez va en peor y en peor y en peor. Y Dios te está diciendo, mira lo que estás perdiendo. Ya perdiste tu familia, ya perdiste tus hijos, estás a punto de perder tu trabajo, estás a punto de perder tu familia, todo lo demás, y aún así quieres continuar. Te vas a quedar solo, porque ni yo voy a poder estar ahí. Y el pueblo está viviendo su vida a su manera. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Lo que está diciendo Dios es, si todavía existe una nación, es porque Dios ha dejado un remanente. Esto va a ser importante durante todo el libro de Isaías, porque la Biblia me va a hablar de diferentes momentos de un remanente. Personas que, aunque me dice la Biblia que todo el pueblo está en pecado, hay un remanente que no se ha entregado a la idolatría y está consagrado a Dios. Y eso es lo mismo, porque a lo mejor en la iglesia no todos están viviendo una vida en pecado. Hay un remanente. El problema es cuando la iglesia está viviendo de esta manera. Dice ahí, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Hace una semana lo estamos viendo los martes, cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidos y la manera en que estaban viviendo. Dios compara a esa maldad, a esa perversidad a su pueblo. Dice, así como ellos, y se acuerdan cómo fueron destruidos, cayó fuego y fueron consumidos todos completamente. Bueno, así el pueblo ya hubiera sido consumido por su depravación. Pero es la misericordia de Dios que los continúa teniendo con vida y siendo una nación. Y creo que hoy es igual, porque muchas veces hemos fallado. Y qué bueno es la misericordia de Dios que son nuevas cada día, porque eso me permite seguir adelante. Hasta aquí vimos la primera acusación. Vamos a la segunda acusación. Del versículo 10 al 20 vemos la acusación donde Dios se presenta como un Dios que acusa a su pueblo de idolatría. ¿Sí? Está acusando un Dios a su pueblo de idolatría. Dice así, versículo 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Otra vez, es palabra de Jehová. ¿Quién es ahora? Los príncipes de Sodoma. Perdón, los príncipes, dice de Sodoma, pero se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque era su comportamiento, pareciera que eran como los de Sodoma, ¿sí? Príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuando habla de príncipes, se refiere a gobernantes, sacerdotes y levitas. Personas que estaban al frente, dedicadas a llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pero ellos están haciendo lo malo. Bueno, no solamente ellos, también el pueblo completamente. Y en vez de llevarlos a Dios, estaban llevando su paganismo al pueblo para impulsarlos a una idolatría. Y Dios les va a decir, estoy harto de ustedes. Ya no quiero nada de ustedes. Y estos versículos también son bien fuertes, bien impactantes, porque los pudiéramos aplicar completamente hoy a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado
estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Recuerden que todo esto hablaba de lo que se hacía, el sacrificar animales para buscar el favor de Dios. Pero Dios le dice: estoy harto de ustedes. Si lo traducimos al día de hoy, pareciera que Dios dijera: estoy harto de tu religión. Tristemente, hay mucha gente el día de hoy que vive una religión en vez de un cristianismo, porque trata de aparentar algo que no es, y viene a la iglesia a ser algo que no es real, porque aparenta ser un cristiano cuando en su casa, en su vida diaria, están viviendo como una persona que no conoce a Dios, una vida de pecado. Estos hombres vivían mal y pensaban que sus sacrificios iban a agradar a Dios. Igual, es como si tú vives en pecado y piensas que con venir a la iglesia ya Dios dijo: pero no importa, ¿estás yendo a la iglesia? Ok, te soporto tu pecado. ¿Estás dando ofrenda? Y como sacrificio. No, sigue viviendo en pecado. Acabo, sí acepto tu ofrenda. ¿Estás sirviendo en la iglesia? No, puedes vivir en pecado. Acabo, acepto tu sacrificio, tu servicio. Esa es una mentira. Cuidado cuando tratas de agradar a Dios con lo que quieres mostrar aquí al frente o abajo al servicio. ¿Sí me explico, verdad? O sea, yo no puedo pensar que cualquier cosa puede ocultar mi pecado y que Dios va a decir: no, contigo tienes privilegios, porque como trabajas mucho en la iglesia, contigo hay privilegios. No. Dios lo que quiere es tu obediencia. Incluso el que nosotros le adoremos, el que nosotros cantemos o enseñemos o prediquemos, es un privilegio que Dios nos da, no algo que Dios necesite. ¿Cierto? Dios no necesita nuestra adoración, porque aunque no la demos, Él sigue siendo Dios, Rey y Todopoderoso. Y si la damos, es porque es un privilegio y nos lo permite. Entonces yo tengo que entender qué es lo que estoy haciendo aquí. Versículo 12. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Dios voltea y dice: a ver, ¿quién te pidió eso? Ahí me va a decir: pues ven a dar el holocausto. Pero ese no es el problema. Dice: cuando venís presentados delante de mí para hollar mis atrios. O sea, era un pueblo que iba y ofrecía. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que algunos iban a los lugares altos y le adoraban a su manera, haciendo idolatría, pensando que eso le agradaba a Dios? Entonces de repente podemos venir a la iglesia, y no solamente hablo de aquí, hablo en general, pensando que hacemos cosas que a Dios le agradan, pero pueden ser abominación delante de Dios. Que de repente queremos meter a la iglesia cosas que a Dios no le agrada y nada tiene que ver con Él. Y dice así, versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda. ¿Te das cuenta? Dios dice: ya no. Lo que tú me estás presentando cada vez que vienes es vano, ya no quiero. No sé, yo lo veía de esta manera. Es como si tú vienes a la iglesia y levantas tus manos y tus manos no están consagradas a Dios, y Dios dice: ya no quiero tus manos levantadas. O si vienes y quieres cantarle a Dios y Dios dice: pues cantas muy bonito, pero es vano, es hueco lo que me estás dando. No, mira qué bien predicas, qué bien enseñas, pero es hueco, es vacío. ¿Sí me estoy explicando? Es venir a la iglesia y tratar de aparentar y ofrecer algo que Dios no le agrada. Dice: no me traigas más vana
ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, tu iglesia, tus cultos, tus reuniones pueden ser abominables. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Fuerte lo que Dios está diciendo. ¿Te puedes imaginar? Es como si Dios me dice aquí, se para y me dice: iglesia, estoy harto de ustedes. Está mal su pecado, es demasiado. No me agrado con tu alabanza, con tu adoración menos, con tu ofrenda. Ay, ¿para qué la quiero? No la necesito. Cuando habla de el incienso me es abominación. El incienso era algo que se ponía delante de Dios para dar un olor grato y tiene relación con las oraciones. La Biblia, el incienso siempre me habla de oraciones. Pareciera que Dios dice: ya no quiero escucharte. Estoy harto de escucharte. Tu oración nomás está en pedir, empieza en ti, en querer más, en conquistar, en tener lo tuyo. Estoy harto completamente. Que a veces pensamos que mi oración incluso compromete a Dios a hacer lo que yo quiero, y eso es una mentira. Estoy cansado, ya no me agrado de ustedes. Son pura apariencia, pero su corazón está lejos de mí. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, interesante, yo esconderé de vuestros, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Llega un punto donde Dios dice: estoy cansado. A veces por eso nos preguntamos por qué oramos y pareciera que Dios no nos escucha. Porque vivimos una religión, aparentamos ser algo que no somos. El problema es que la iglesia sigue viviendo en pecado. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y sus hijos están viviendo en ese pecado día a día. Y Dios quiere tener una relación con nosotros. Y otra vez, no está desechando a su pueblo, ni tampoco te está desechando a ti ni a mí. Porque mira lo que dice el versículo 16. Dios quiere un cambio. Dios te dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, deja de pecar, deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y esto me hace ver la manera en que vivimos el día de hoy, donde la sociedad vive solamente para ellos, donde viven haciendo lo malo, lo impío. Y lo triste, ¿sabes cuál es? Que la iglesia cada día se quiere parecer más al mundo, donde se olvida de los demás, donde se olvida amar a su prójimo y nada más está enfocado en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Eso es lo que me está diciendo. Y entonces el juez, o el que estaba lanzando hacia el juicio, lanza una invitación. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué impresionante nuestro Dios. Porque con todo lo que nos acaba de decir, sería bueno que dijera el siguiente versículo: y ya no más seré su Dios, ya no más serán mi pueblo. Yo rompo el pacto que habíamos hecho porque ustedes lo han fracturado, dañado. Ese era lo lógico. Pero Dios dice: no, te invito a que vengas.
que estemos a cuentas. Es como cuando aquellos que van a la tiendita, ¿no? Me imagino algo así. Y ahí me lo anota, ¿no? Ahí me lo anota, me lo apunta. En el mes, al final de la semana vengo. Y de repente vas al fin de la semana y llegas y, a ver, pues ¿cómo andamos, verdad? Vengo a hacer cuentas. ¿Cómo vamos a salir con las cuentas? Pues mal, ¿no? Y es lo mismo que hace con Dios. Te dice, a ver, vamos a ponernos a cuentas. Y cuando te pones a cuentas vas a llegar a decir, salí mal. Soy un pecador. Pero le hace una invitación a ese venir a cuentas y te dice, no te preocupes. Si tus pecados fueran como la grana, y esto me da de un rojo oscuro, ¿sí? Como un guinto casi. Dice, serán como la nieve. Si tus pecados fueran como el carmesí, que es como un color sangre, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios está invitando a su pueblo es a una reconciliación, a un perdón, a un cambio. Esto me habla de un Dios fiel. Por eso el día que hoy estemos escuchando esta palabra es bueno, porque Dios no viene a condenarte. Dios no viene a apuntarte. Dios te viene a dar una oportunidad y a decirte, mira, te voy a mostrar tu condición. Esta es una radiografía, así has estado viviendo, pero hoy yo a ti te estoy invitando, ven a mí, pongámonos a cuentas y yo te voy a quitar todo tu pecado y lo voy a transformar y te voy a traer en santidad y en pureza, porque así debe de ser. Es Dios dándonos una oportunidad para volvernos a Él. Y claro, esto solamente se puede a través de Jesucristo, ¿verdad que sí? Que fue a la cruz, derramó su sangre, pagó nuestros pecados. Pero cuando Dios está hablando que seamos justos, Él no puede ser injusto. O sea, Él no puede decir, a ver, ¿quién está arrepentido? Bueno, ya, ustedes no hicieron nada malo, órale. No, Él dijo que la paga del pecado es muerte. Y tuvo uno que ir a morir por nosotros en la cruz de Calvario para que a través de su justicia hoy tú y yo podamos ser justos. Yo que entiendas algo. Si tú estás viviendo en pecado, a lo mejor no puedo evitar que te sientas mal. Ojalá que te sientas mal. Pero no por mí, sino porque lo que Dios está diciendo. Pero eso ahí no para. Lo peor que te puede hacer ir el día de hoy diciendo, sí, soy un pecador, ¿y qué? Porque después de ahí lo que viene Dios es decir, pero yo te quiero perdonar. Pero yo te vengo a abrazar. Porque yo te quiero dar una oportunidad. Porque si no supiéramos, Dios no quisiera, ahí nos hubiera dejado nuestra condición. Versículo 19. Mira lo que dice. Si quisieres y oyeres, cambiaréis el bien, perdón, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Te das cuenta? Es una invitación que te está haciendo Él a volver a Él. Se oye absurdo la pregunta. A ver, hay dos. ¿Qué quieren escoger? Número uno, si oye lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y quisieres cambiar y te arrepientes, vas a comer del bien de la tierra. Te haré bien, serás prosperado, tendrás un lugar, cuidaré de ti, irás en victoria, en bendición, tus hijos serán de bendición. Eso es la decisión una, ¿sí? Si estuviéramos viendo a Chabelo, ¿verdad? Bolsa izquierda, es esa decisión. Bolsa derecha, dice, y si no quisieres oír y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Alguien me puede decir, ay, la pregunta es necia, la pregunta está mal. ¿Cuántos quieren la bolsa izquierda? ¿El comer es el bien? ¿Cuántos quieren la bolsa derecha? Morir a espada. Tristemente,
habrá gente que diga, yo quiero la derecha. Eso es lo peor. Porque Dios está diciendo, si tú quieres, vas a tener el bien. Pero hay gente que voluntariamente está diciendo, yo quiero la derecha. Y no te voy a decir que no va a venir eso, porque dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es real. Y hoy tú decides si es de un lado o del otro. Tercera acusación. Del versículo 21 al 31 dice, la tercera acusación es que Dios se presenta como un esposo que presenta a su esposa que le ha sido infiel. Versículo 21 al 23 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria y tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de las viudas. Dios es directo. O sea, híjole, que un esposo le diga a su esposa ramera, ahí se murió. ¿Sí o no? Pero Dios le dice a su pueblo porque es la condición en la que está. Porque lo han dejado a él como esposo fiel y se han ido tras otros dioses. Y te lo he dicho muchas veces, a veces cuando hablamos de dioses pensamos en imágenes. Y la mayoría me va a decir, no, ya dejamos las imágenes. Pero tu Dios puede ser tu trabajo. Tu Dios puede ser tu dinero. Tu Dios puede ser tus sueños, tu placer, tu felicidad, tu carrera, tu familia. ¿Por qué no le servimos? Ay, porque no tengo tiempo por ta. Y hoy Dios puede decir, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Cuando muchas veces le hemos dicho a Dios, quiero ser fiel a ti. Llena estuvo de justicia. Eran justos. Había equidad. Pero eso ahora lo han cambiado. Ahora hay asesinos. Antes había plata. Eran como la plata. Ahora es basura. La escoria es basura. Antes eran como el buen vino. Ahora es como un vinagre. Es lo que está diciendo. Todos los gobernantes son rebeldes, amigos de bandidos. A cambio de dinero y de regalos, le crean culpable al inocente y maltratan al huérfano y a la viuda. Y uno se pregunta y se dice, nada diferente a la realidad que vivimos el día de hoy. ¿No es cierto? Cuente que les hemos estado diciendo, nuestra relación con los demás y mi forma de vivir es algo muy importante para mi relación con Dios. Es muy importante para mi relación con Dios. Versículo 24 y 25, sigamos leyendo. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Qué es esto? Dios está diciendo, basta ya. Basta ya. Y otra vez pone dos opciones. La primera, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Yo voy a poner mi mano contra ellos, voy a herirlos, los voy a lastimar para que vean quién es Dios.
La segunda. O me volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Otra vez, pondré mi mano contra ti, te voy a herir, te voy a lastimar con el propósito de que vuelvas a mí, de limpiarte y de purificarte. Lo que Dios está diciendo, el juicio como quiera va a venir. Como quiera voy a tratar contigo. Si no hay arrepentimiento, el juicio va a venir. ¿Para qué? Para destrucción. Si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, el juicio va a venir para limpiarte. O sea, Dios tiene que tratar con nosotros. Y entonces, Dios va a hacer una promesa. Importante también es considerar que el evangelio es el único que nos puede librar de la ira de Dios. ¿No es cierto? Es Jesús que nos puede librar de la ira de Dios. Pero la decisión es tuya. ¿Te arrepientes o no? Tú decides. Verso 26. Dice Dios: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. O sea, ya no serás una ramera, vas a ser después de esto una ciudad fiel. Y esto es interesante, porque una vez que el pueblo de Dios estuvo en la idolatría y fue llevado cautivo y regresó, nunca más Israel ha tenido problemas de idolatría. Interesante, ¿no? Verso 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. O sea, Dios le dice: voy a hacer justicia, voy a hacer juicio. Y lo que le decía hace rato, Dios no puede ser injusto al perdonar. Por eso el día de hoy el pecador tiene que morir por su pecado. Pero por eso Cristo fue a la cruz, para que a través de Jesucristo el que cayó todos sus pecados, ¿sí?, pueda pagarlos, ser justo, siendo justo, y que nosotros podamos ser justos por Él. ¿Me explico? O sea, Él fue justo para que nosotros a través de Él podamos ser justos. Y a través de Él cumple su justicia. Verso 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os enfrentarán los huertos que escogiste. En los lugares altos donde iba el pueblo a adorar, había muchos encinos. Y hace referencia a esto, que cuando ellos vuelvan de este tiempo de trato de Dios, van a ver esos lugares altos donde adoraban, y entonces se van a avergonzar de lo que hacían. Muy parecido como cuando nosotros vivíamos en pecado y Dios nos rescató y nos trae, y el día de hoy recordar lo que hacíamos antes nos era vergonzoso. Bueno, eso espero. Hay gente que todavía presume lo que hacía atrás, y ese es un error. Entonces, lo que está diciendo Dios es: hoy estás viviendo en pecado, un día te arrepentirás y un día verás lo que estás haciendo hoy como algo vergonzoso. Y termina diciendo: porque seréis como una encina a la que se le cae la hoja, y como huerto a la que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. ¿Sí? Lo que está diciendo simplemente es: lo que a ti te hacía fuerte, lo que creías que eras fuerte, o pensando que nada te iba a suceder, será quemado como una paja. Y entonces tendrás que ver que todo lo que hoy has cambiado es gracias a la gloria de Dios, que hace justicia. Entonces, este es el primer capítulo, ¿verdad? Imagínense lo que nos espera más adelante.
Pero yo puedo terminar diciendo simplemente esto. Nos podemos reflejar porque estamos dejando a Jehová y quizás estamos provocando a ir a Dios. Porque muchos están volviendo a su antigua naturaleza. Algunos a lo mejor están pensando nunca más venir a la iglesia y dejar a Dios para siempre. Lo más bueno es que la mano de Dios no se ha retirado de nosotros. Lo mejor es que Dios permanece fiel a pesar de lo que somos. ¿Y sabes qué? Hoy Dios te invita al arrepentimiento. Que tú reconozcas tu condición. Vuelvo a decir, lo peor es que no quieras escuchar. Lo peor es que te vayas hoy de la misma manera, porque Dios te invita a ponerte a cuenta. Ponte a cuentas con Él, a cambiar nuestra condición. Y lo vimos, que si oyes, si quisieres, vas a comer del bien de la tierra. Te va a bendecir Dios. Dios le había dicho a su pueblo que si le obedecían, todas estas bendiciones vendrían sobre ti, pero que si no le obedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Qué quieres que venga sobre ti? Porque si no escuchas, si no quieres cambiar y fueres a un rebelde, vas a ser consumido a espada. Incluso puedes aparentar estar feliz. Puedes aparentar y decir, es que estoy feliz como vivo. No me quejo, no me va tan mal. Pero hoy puedes parecer que estás feliz por tu condición, pero Dios traerá un juicio contra ti. Cuidado de caer en las manos de Dios. Cuidado, iglesia, cuidado. No es, yo oraba hoy en la mañana y le decía a Dios, yo no quiero hablar, porque yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy hablando hacia alguien, una persona en específico, porque sé o no conozco tu condición. Yo le decía a Dios, yo quiero que tú hables y que tú puedas llegar a donde yo no puedo llegar con palabras, porque yo no puedo cambiarte, ni soy nadie para cambiarte, ni soy nadie para decirte cómo vivir tu vida. Pero creo que es Dios hoy hablando a la iglesia. Y si estás aquí es porque Dios te quiere hablar. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Porque si así como vivimos de repente es difícil. ¿Te puedes imaginar que Dios quiera tratar contigo? Y es como si Dios te dijera, ¿quieres que te castigue? Y de repente tan rebeldes somos que decimos, sí, me vale. Solo Jesús puede librarte de este juicio. El juicio va a venir. El juicio va a caer. El juicio, quieras o no, va a venir. Solo Jesús puede librarte de este juicio y cambiar tu condición. Y termino diciendo, si gustan subirse, por favor. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.